Buenas noches, amados hermanos. Le damos la bienvenida a todos quienes se conectan a nuestro estudio bíblico el día de hoy, a los hermanos de la Iglesia de la Gracia y a todos quienes nos acompañan desde otros lugares, desde otras localidades, desde incluso fuera de nuestro país. La semana anterior estuvimos reflexionando, estudiando la relación que existe entre Israel y la Iglesia. ¿Es Israel otro pueblo de Dios? ¿Tiene Dios un pueblo distinto a la Iglesia? ¿O en realidad la Iglesia e Israel conforman el verdadero pueblo de Dios? Ese fue el tema que estuvimos tratando la semana pasada. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a considerar otro tema muy importante en la escatología, y es el que tiene que ver con la resurrección general. Ese es el tema de la lección del día de hoy. Quiero invitarles, antes de que comencemos con esta lección, a que nos acerquemos a nuestro Dios en oración para rogar por nuestras vidas y para que Él pueda dirigir nuestro estudio de su palabra. Padre, te damos gracias en este momento por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias porque eres bueno en cada instante, demuestras tu amabilidad, tu buena voluntad, Señor, tu longanimidad hacia nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos tener este tiempo, Señor, de acercarnos a tu palabra, Señor, cuando en general el ser humano está yendo en contra de ti, Señor, está rechazando tu sabiduría, está rechazando tu consejo, Señor. Hay un grupo de personas de distintos lugares de la ciudad que se reúne de manera virtual para poner atención y para poner oído a tu palabra, Señor. Y sabemos que eso, Señor, es solamente obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos acompañas en este estudio, porque no nos dejas solos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos capacita, abre nuestra mente y también nuestro corazón para poder entender tu palabra. Señor, te pido en este momento que tú bendigas mi vida, Señor, para poder compartir con claridad esta enseñanza y también conforme a la verdad que es tu palabra, Señor. Muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por este tiempo y te pido que bendigas, Señor, la vida de todos quienes están conectados a este estudio. Gracias por tu fidelidad. Amén. Este tema de la resurrección es un tema fundamental, es un tema fundamental en el mensaje escatológico. Así como los temas que hemos ido tratando desde el principio de esta serie, ha llegado el momento de hablar acerca de la resurrección. Y en este sentido es muy importante que de partida nosotros marquemos una diferencia entre el entendimiento de la filosofía griega, ¿ya? Y el entendimiento bíblico acerca de esta idea de la resurrección del cuerpo. ¿Por qué es tan importante de partida o por qué es tan importante al comienzo? Porque justamente fue con esta corriente de este siglo, del pensamiento griego, la filosofía griega, con la que disputó el cristianismo los primeros años de existencia. Por lo tanto, era el principal enemigo del punto de vista filosófico, del punto de vista de las creencias de las personas a vencer. Y es ahí en donde tenemos nosotros que entender que existe una diferencia radical entre la concepción de la filosofía griega y la enseñanza bíblica respecto de este tema. Según los antiguos filósofos griegos, el cuerpo humano, el cuerpo físico del ser humano es malo, es esencialmente malo y por lo tanto es un impedimento para la existencia de manera plena, la existencia de manera concreta o de manera feliz. Es necesario, ¿no es cierto?, para esta existencia prescindir de este cuerpo humano físico. De allí que para los griegos, para los filósofos griegos, o para el pensamiento griego en general, cuando una persona muere, este cuerpo se desintegra, deja de existir simplemente, no existe, por lo tanto, esperanza de resurrección. En la filosofía griega no va a encontrar usted algún filósofo de los más destacados, de la escuela de pensamiento más importantes que estaban en boga en los tiempos del cristianismo, del inicio del cristianismo, alguna idea tal, ¿no es cierto?, asociada a la resurrección del cuerpo. Por otro lado, la Biblia, la palabra de Dios, enseña que Dios creó el cuerpo y el alma, Dios creó el cuerpo y el espíritu, creó la dimensión, por decirlo de alguna manera, espiritual, no material, y la dimensión también material de la existencia humana, y que por lo tanto el alma, el espíritu, o esta parte inmaterial y la parte material que sería el cuerpo, esa es la existencia humana. Así existe el ser humano. El cuerpo no es malo, el cuerpo físico, el cuerpo material no es malo, no es algo esencialmente malo. Evidentemente ha sido afectado por el pecado, está
es una evidencia, ¿no es cierto?, de los estragos que ha hecho el pecado en la vida del hombre, pero así también como lo es la parte espiritual. La parte espiritual tampoco está no afectada por el pecado. Cuando Cristo resucitó de los muertos, también, ¿no es cierto?, nos asegura la palabra del Señor que de la misma manera también los cristianos serán resucitados. Ya es una esperanza cristiana que, como les digo, desde el principio está en contra o riñe con la idea de la filosofía griega. No existe, ¿no es cierto?, algo así como una vida superior desde el punto de vista inmaterial, sin el cuerpo, dejando el cuerpo de lado, sino que la palabra del Señor nos manda, nos enseña y nos manda a creer en la idea de una resurrección del cuerpo. Una resurrección del cuerpo. Y vamos a ver en el día de hoy, ¿no es cierto?, una resurrección para algunos de vergüenza y para otros de gloria. Por lo tanto, nuestra existencia no será completa, nuestra felicidad no será completa hasta que nuestros cuerpos hayan sido resucitados de entre los muertos. La resurrección, por lo tanto, amado hermano, es una doctrina singularmente cristiana y que debe ser afirmada, debe ser creída y obviamente también entendida por cada uno de nosotros. Entonces, ya habiendo afirmado este tema de la importancia de la resurrección y lo distinta, lo diferente que es con la idea que existía en el mundo griego, es importante ahora también que hablemos acerca del tiempo de la resurrección. Esto es muy importante. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo es la resurrección? ¿Cuándo será la resurrección? ¿Ya fue la resurrección? Como dicen algunos, ¿será en algún momento? ¿Será una resurrección general, como planteamos nosotros acá al principio de nuestro estudio? ¿O hay una serie de resurrecciones? Esto es entonces muy importante también afirmar. Acá hay un esquema en esta lámina que nos muestra, ¿no es cierto?, un periodo de tribulación, nos muestra el periodo del milenio, nos muestra también el juicio, y asociado a cada uno de estos eventos, una serie de resurrecciones. ¿Qué será todo esto? Piensa usted. Bueno, para los premilenialistas, los que, ¿no es cierto?, creen que Jesús viene en su segunda venida antes del milenio, existirán una serie de resurrecciones desde los que creen, ¿no es cierto?, menos resurrecciones, que son los premilenialistas históricos, ¿no es cierto?, que creen que habrán dos resurrecciones, una en la segunda venida de Cristo y después 1000 años más tarde, una después de que termine el milenio, hasta los dispensacionalistas que hablan de 4 resurrecciones, de 5, de 6, de 7 incluso resurrecciones, pero este es un tema común para el premilenialismo. ¿Cuál es el tema común? Que habrá más de una resurrección antes de la tribulación para algunos, una resurrección después de la tribulación y antes del milenio, otra resurrección al final del milenio, y por último una resurrección para el momento del juicio. Eso es el panorama mayoritario, es lo que enseñan, ¿no es cierto?, las iglesias premilenialistas o los maestros premilenialistas, pero la pregunta, ¿no es cierto?, que tenemos que hacernos es ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos da espacio para entender una resurrección en 2, en 3, en 4, en 6, en 7 etapas. Acá, ¿no es cierto?, lo importante es ver qué dice la palabra del Señor, qué nos muestra la palabra del Señor, cuál es la evidencia o cuál es la respuesta que da la palabra de Dios ante esta pregunta: ¿cuándo es la resurrección? ¿Cuándo será la resurrección? Entonces, en este sentido, lo primero que podemos decir y afirmar con mucha claridad es que la Biblia enseña que la resurrección de los creyentes y de los incrédulos sucederá conjuntamente. Por lo tanto, este panorama que yo le mostraba anteriormente en la lámina, con una resurrección antes de la tribulación, con una resurrección después de la tribulación, una resurrección después del milenio, una resurrección después en el juicio, y así le puede meter usted hasta 3 resurrecciones más si es un premilenialista, un dispensacionalista más extremo. No tiene cabida en la palabra del Señor. Incluso una resurrección en 2 etapas, podríamos decir, antes del milenio y después del milenio, tampoco tiene cabida en el mensaje bíblico. La Biblia nos habla con mucha claridad y con mucha franqueza de que la resurrección de los creyentes y la resurrección de los incrédulos es una resurrección que acontecerá de manera conjunta. Y uno de los pasajes más destacados que nosotros tenemos para este sentido, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento no hay mucha información acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento. No estoy diciendo que no se hable de la resurrección, pero no hay tanta información en comparación con lo que hay en el Nuevo. Pero un pasaje muy importante es Daniel 12:2, donde dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces,
los que duermen en el polvo de la tierra, los que están muertos, ¿no es cierto?, serán despertados, van a resucitar de entre los muertos, pero unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Eso es lo que nos dice la Biblia. El pasaje menciona que la resurrección entonces de los creyentes y la resurrección de los impíos es al mismo tiempo. Es al mismo tiempo, no hay un intervalo de 1000 años, no hay primero una resurrección, una primera de justos, una segunda de justos, tercera de justos, cuarta de justos, quinta de justos, de incrédulos, sexta de... No, habla claramente de que los que duermen, ¿no es cierto?, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna, para vergüenza perpetua, confusión perpetua, sin indicación alguna de que exista, ¿no es cierto?, un grupo en un momento y otro grupo en otro momento. En Juan 5, 28 al 29, que es el texto que está aquí en la lámina, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es muy importante, porque vendrá hora, porque vendrá la hora, porque es en esa hora, es en ese momento, es un momento en particular, en específico, cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, y en esa misma hora los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Eso es lo que dice la Biblia. Llegada la hora, dice la Biblia de Jerusalén, llegada la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La clara implicación, ¿no es cierto?, en este texto, vendrá la hora o llegará la hora, como dice la Biblia de Jerusalén, es a un momento determinado, llamado acá en el Evangelio como la hora. En esa hora, en ese momento específico, en ese único momento, todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Cristo y serán resucitados de entre los muertos. Aquí no hay indicación de Jesús por parte de nuestro Señor de que habrá un periodo de tiempo sumamente largo que separará la resurrección de vida de la resurrección de muerte o de condenación. Es claro, en esta hora, como dice la Biblia de Jerusalén, en que los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Cristo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay otro pasaje también en la palabra del Señor que podemos encontrar en Hechos 24, ya donde Pablo, aquí voy a leer también yo una traducción de la Biblia de Jerusalén, dice lo siguiente: doy culto a Dios, al Dios de mis padres, y tengo en Dios la misma esperanza que estos, los judíos, ¿verdad?, de que habrá una resurrección tanto para justos como para pecadores. Y esto es muy importante este versículo que muchas veces se pasa por alto o que se entiende de una manera general, pero que es importante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo utiliza la palabra resurrección, pero de manera singular. No dice, ¿no es cierto?, que habrán resurrecciones. No dice que habrán resurrecciones, una resurrección para justos y una resurrección para pecadores, como hablando de dos momentos distintos, sino que el apóstol Pablo usa esta palabra en singular. Habrá una resurrección, y en esa resurrección, tanto los justos como los pecadores serán llamados, ¿no es cierto?, a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, afirmamos, como dice la palabra del Señor, que la Biblia muestra que la resurrección de los creyentes y de los incrédulos va a suceder de manera conjunta. Y una vez más nos enfocamos o tomamos este versículo de referencia, que sería Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, o vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué más tenemos que decir de esto? En segundo lugar, amados hermanos, tenemos que decir también que la Biblia enseña que todos los creyentes serán resucitados en el momento de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nos afirma la palabra del Señor. Nos dice que todos los creyentes serán resucitados en el momento de la segunda venida. No hay ahí espacio para la duda, que es llamado también el día postrero. Es llamado también el día postrero. Y acá hay una referencia muy importante a 1 Tesalonicenses 4:16, y dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y acá algunos han hecho, ¿no es cierto?, una mala interpretación, y dicen, claro, acá los muertos en Cristo resucitarán primero, serán los primeros, porque después habrá otra resurrección, ¿no es cierto?, que será una segunda resurrección, en donde van a resucitar después los injustos,
que puede ser después del milenio o puede ser en el momento del juicio. Pero acá no está hablando de primero en relación a los injustos, sino que está hablando de que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado en segundo lugar, ¿no es cierto? Seremos arrebatados con ellos. Esa es la enseñanza de este resucitarán primero, no porque primero resucitarán y después los injustos, sino que primero en relación a los mismos creyentes. Descenderá del cielo, ¿verdad? Con trompeta de Dios, con voz de arcángel, el Señor mismo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para estar con nuestro Señor en las nubes. Eso es lo que dice el versículo más adelante. Filipenses 3, del 20 al 21, también, amados hermanos, nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando venga nuestro Salvador de los cielos, justamente en ese momento Él transformará este cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuándo sucederá esto? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, amados hermanos, que entendamos entonces que la resurrección de los creyentes y por consecuencia de los injustos también está asociada a la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios 15:23 dice lo siguiente, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo resucitan entonces los que son de Cristo? Resucitan antes del milenio, después del milenio, en la tribulación, después... No, resucitan en la venida de Cristo, en la segunda venida. Luego vamos a poner más atención, ¿verdad?, al capítulo 15 de Primera de Corintios. Nos vamos a detener ahí, ¿no es cierto?, en la segunda parte de este estudio para examinar ese capítulo en términos más particulares, pero lo importante aquí es establecer que esta resurrección de creyentes y por consiguiente también de incrédulos será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a Juan, al Evangelio de Juan, encontramos que los creyentes serán resucitados de los muertos en el denominado día postrero. Dice así Juan, el Evangelio de Juan, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo será la resurrección entonces? En la venida de nuestro Señor. ¿Cuándo será la resurrección? Cuando Él venga, ¿verdad?, cuando Él venga de los cielos, tomando el pasaje de Filipenses. ¿Cuándo será la resurrección? Dice aquí, ¿no es cierto?, cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta, como dice Primera de Tesalonicenses, y si lo llevamos al lenguaje de Juan, del Evangelio de Juan, será el día postrero. Será el día postrero. Por lo tanto, surge esa pregunta, si este es el día postrero, si la resurrección de los creyentes es el día postrero, no hay espacio para otro tipo de resurrección, no hay espacio para más resurrecciones. El día postrero, el último día que está, ¿no es cierto?, en los planes de Dios antes de la eternidad, es el día de la resurrección de los muertos, es el día donde resucitan los creyentes y por consiguiente, como afirma la palabra del Señor, también resucitan los incrédulos. Es el último día, es el postrer día, es el último día. Amados hermanos, en tercer lugar, los argumentos a favor de una resurrección en dos fases, como hemos entendido, ¿no es cierto?, como entiende el premilenialismo, y que se basan en Primera de Tesalonicenses 4:16, ¿no es cierto?, y en Primera de Corintios 15:23 al 24, que son algunos pasajes que hemos estado leyendo, lamentablemente para nuestros hermanos no son suficientes, ¿ya? No son suficientes, no son decisivos, no son argumentos decisivos, no son pasajes que quieran decir eso, dejan bastante que desear esas interpretaciones. Uno de los argumentos, ¿no es cierto?, que tiene base o que se argumenta a partir, ¿no es cierto?, de estos capítulos, es decir, que como no se mencionan acá, en estos textos, los incrédulos, como no se menciona directamente la resurrección de los incrédulos, por lo tanto, entendemos que tiene que pasar en otro momento. Y evidentemente eso es un razonamiento equivocado, es un razonamiento erróneo, que el apóstol Pablo no menciona a los incrédulos en esta parte, en estos pasajes, no nos da pie a nosotros para hablar de que hay una resurrección en otro momento, porque en otros pasajes de la Biblia sí da a entender que la resurrección de incrédulos y de creyentes es en el mismo momento. Aquí Pablo está enfocado en su discurso,
en su carta, en lo que está escribiendo, en los beneficios que el cristiano recibe a partir de la resurrección. Por lo tanto, no incluye a los incrédulos en esta descripción, ya que estos, como ya lo sabemos, su resurrección no será para gloria, no será para beneficio de sus almas, todo lo contrario, será para destrucción, será para vergüenza, será para tormento eterno. Es por eso que el apóstol Pablo no menciona a estos, a estos incrédulos, pero no, por ningún motivo es que esté dando lugar o dando espacio para un segundo momento o una... o la existencia, ¿no es cierto?, de otro espacio para su resurrección. No es así, amados hermanos. Aquí hay una cita de Anthony Joequema, que en el capítulo específico que habla acerca de la resurrección, ¿no es cierto?, en el libro La Biblia y el futuro, dice lo siguiente: el hecho de que Pablo no mencione a los incrédulos en ninguno de estos textos, de ninguna manera prueba que los incrédulos no resucitan de entre los muertos al mismo tiempo que los creyentes. No es un argumento, ¿no es cierto?, sólido. No es un argumento sólido. Por lo tanto, en base a esta rápida revisión de estos textos, nosotros podemos llegar a la conclusión de que no hay base bíblica para hablar de una resurrección doble o cuádruple o sextuple, ¿no es cierto? No hay espacio. La enseñanza de la Biblia es que cuando Cristo regrese, habrá una resurrección general, tanto para creyentes como para incrédulos. Y luego de esta resurrección, simplemente viene el juicio. Y así de simple, así de sencillo, así de clara es la palabra del Señor. No hay espacio para una segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, etapa de la resurrección, o incluso 7, creen algunos, ¿no es cierto? Yo acá no estoy diciendo, con esto quiero ser muy claro, que todos los dispensacionalistas creen que hay 7 resurrecciones. No estoy diciendo eso, estoy siendo claro y enfático al decir que hay algunos más extremos o que llegan a conclusiones de que pueden haber hasta 7 resurrecciones, ¿ya? Pero no importa si es premilenialista o es dispensacionalista, cualquiera, ¿no es cierto?, va a creer que al menos existen 2 resurrecciones. Y es algo que nosotros negamos rotundamente con base en la palabra de nuestro Dios. Entonces, una vez afirmado este punto acerca del tiempo de la resurrección, una vez más reforzamos de que la base bíblica es la que nos permite declarar y afirmar que cuando Cristo regrese habrá una resurrección general, una sola resurrección, y en esa resurrección van a resucitar, ¿no es cierto?, obviamente, creyentes como incrédulos. Y luego de eso vendrá el juicio. Así de simple. Vamos a pasar entonces ahora a la segunda parte de nuestro estudio, que tiene que ver con la naturaleza de la resurrección. Ya definimos, ¿no es cierto?, el tiempo, cuándo será, cuántas serán, ya cuándo es la segunda venida de Cristo, cuántas, una sola asociada solamente a la segunda venida de Cristo. Y ahora nos toca, amados hermanos, detenernos un poco en la naturaleza de la resurrección. En la naturaleza de la resurrección. Como les decía al principio, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar información no tan explícita y no tan detallada acerca de la resurrección. No quiere decir que no haya información, si hay información, si Dios reveló, ¿no es cierto? Hablamos de la progresión en la revelación, ¿no es cierto? La revelación ha sido progresiva, Dios entrega, ¿no es cierto?, más luz a medida que va pasando el tiempo, y cuando llega, ¿no es cierto?, al Nuevo Testamento, principalmente en Cristo, ya tenemos luz de muchas de las doctrinas y de muchas de las enseñanzas y mucha claridad, y después el apóstol Pablo y los demás apóstoles, ¿no es cierto?, nos dan también una claridad, ¿no es cierto?, mucho más grande. Pero si vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con la doctrina, pero no con una claridad tan amplia como la que está, ¿no es cierto?, detallada en el Nuevo Testamento. Eso es importante. En el Antiguo Testamento hay 2 pasajes que son fundamentales, ¿no es cierto?, o que hablan de manera directa, y están los 2 en los profetas, donde se menciona explícitamente el tema de la resurrección. Son 2 pasajes. El primero de ellos es Isaías 26, 19, donde voy a leer el pasaje. Dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo. Isaías, ¿no es cierto?, hace un contraste aquí con la suerte de los muertos, pero de los creyentes. En contraste, obviamente, con los muertos de los que no son creyentes, con los enemigos de Judá, de los cuales había hablado en el versículo 14, ¿no es cierto? Muertos son, no vivirán, no
han fallecido no resucitarán. En consecuencia, el profeta Isaías, ¿no es cierto?, habla específicamente de los creyentes respecto a la resurrección. Después vamos al Daniel capítulo 12, donde nos dice, ¿no es cierto?, donde nos habla de resurrección de creyentes y de incrédulos. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí es el único lugar en el Antiguo Testamento en el cual se utiliza la expresión vida eterna. Eso es bien interesante, ya para hacer a lo mejor un estudio ahí un poco más detallado, más pormenorizado de ese pasaje. Por ejemplo, Daniel da aquí un claro testimonio acerca de la resurrección del cuerpo, de esta futura resurrección del cuerpo, y del hecho de que habrá una resurrección no solo para los creyentes, no solo para los que esperan en Cristo o los que esperan en Dios, sino que también para los incrédulos, también para los incrédulos, o sea, gloria eterna para los que creen en Dios y confusión o desprecio eterno para los que rechazan a creer en nuestro Dios. Y utiliza aquí Daniel la misma palabra hebrea, ¿no es cierto?, para eternamente, ya sea para vida eterna o para confusión eterna, para vergüenza eterna. Utiliza, ¿no es cierto?, este calificativo para dar la bienaventuranza de los buenos y también la infelicidad y también la confusión de los malos. Aquí, ¿verdad?, es muy probable que en la mente del profeta y en la intención de sus palabras esté refiriéndose específicamente a los israelitas. Eso es muy probable, ¿verdad? Sin embargo, también nosotros tenemos que acá tener en consideración que en el fondo y de manera más profunda, los israelitas representaban en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios. Y este mensaje que quizás era enfocado en los israelitas en el Antiguo Testamento, en ese momento específico dado para ellos, tiene aplicaciones también en términos del pueblo de Dios para todas las edades. Por lo tanto, es también, podemos reconocer en este texto, una enseñanza explícita acerca de la resurrección que es para vida en relación a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, y de muerte eterna o de condenación eterna para los incrédulos. Pero acá ya pasamos del Antiguo Testamento, de estos dos pasajes específicamente que hemos considerado, al Nuevo Testamento. Pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y al pasar al Nuevo Testamento, el tema de la resurrección se hace más recurrente, se expresa de manera más detallada y evidentemente el principal evento asociado a la resurrección no es la resurrección de los creyentes en particular, sino que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Partimos, ¿no es cierto?, hablando de la resurrección, pero en términos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo importante y esto es lo trascendental, ya que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como vamos a observar y nos vamos a detener en 1 Corintios capítulo 15, es prenda y es garantía de la resurrección de los creyentes, de la resurrección de los hijos de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Porque todas las resurrecciones anteriores hasta la de nuestro Señor Jesucristo volvieron, ¿no es cierto?, a tener la muerte. Lázaro fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo, pero llegó un momento en el que Lázaro también tuvo que morir. Pero solo la resurrección de Cristo, ¿no es cierto?, es la primera que no es seguida por la muerte. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es seguida por la muerte y además, como les decía, esta resurrección anticipa la resurrección del resto de los creyentes. Podríamos decir, por lo tanto, que porque Cristo resucitó, también los creyentes resucitarán. Porque Cristo ha resucitado, también nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Y como les decía, aquí el pasaje central, el pasaje más relevante es 1 Corintios, específicamente y sobre todo desde el versículo 20 en adelante, pero también desde algunos versículos anteriores, ¿ya? Vamos a ir tomando algunos versículos para ir rescatando algunas enseñanzas que son fundamentales que debemos de manejar y nosotros conocer acerca de la resurrección asociados a 1 Corintios capítulo 15. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, versículo 20, leemos lo siguiente: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
Eso nos dice, ¿verdad? Cristo ha resucitado entre los muertos y primicia de los que durmieron es hecho. La palabra primicias, utilizada por el apóstol Pablo acá, significa la primera parte de la cosecha. Los que están, ¿no es cierto?, de alguna manera relacionados con el mundo agrícola, la primicia, ¿cierto?, es la primera parte de la cosecha que garantiza la posterior cosecha. De allí que la resurrección de Cristo es la prueba y es la garantía de que nosotros que estamos en Cristo vamos a resucitar de los muertos. Así como los primeros frutos anticipan la cosecha general, ¿no es cierto?, y la cosecha completa, de la misma manera la resurrección de Cristo nos anticipa y es garantía de que nosotros que vamos a morir en Cristo seremos también, como Cristo, resucitados de entre los muertos. En Colosenses 1:18 nos dice que Cristo, es el primogénito de entre los muertos. Ya en 1 Corintios dice que es la primicia de los que durmieron. Acá dice que es el primogénito en Colosenses, el primogénito entre los muertos. Cristo es llamado el primogénito, haciendo referencia a que nosotros, ¿no es cierto?, sus hermanos y hermanas, también resucitaremos como nuestro hermano mayor, como nuestro hermano primogénito, ¿no es cierto?, coherederos de él, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, vamos a también alcanzar, ¿no es cierto? Dice Romanos 8:29, primogénito entre muchos hermanos, ¿no es cierto? Él es el primogénito entre los muertos, el primero en resucitar. Y de ahí, así como él, y como prenda de garantía, también su iglesia, también los demás creyentes. En Romanos 8:11 aprendemos además que hay una estrecha relación entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes, ¿ya? Y también esta relación está asociada a la obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús es el que nos va a devolver la vida cuando estemos nosotros muertos y seamos resucitados. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 3, versículo 20 al 21, y Pablo, ¿no es cierto?, enseña que los cuerpos de nosotros, de los creyentes, serán semejantes al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Eso también es muy importante, muy relevante. Dice así, más nuestra ciudadanía que está en los cielos, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, hermanos, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de la humillación, sobre todo el cuerpo que está, ¿no es cierto?, en la tumba, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este poder que le ha dado Dios, de que está todo sujetado, ¿no es cierto?, a Él, es el poder que operará también en nosotros cuando Él venga y va a transformar este cuerpo de humillación que ha ido al sepulcro, que está ahí, ¿no es cierto?, que se ha descompuesto, que ya van a estar a lo mejor los puros huesos, o incluso ni siquiera eso. El poder de nuestro Señor Jesucristo va a transformar ese cuerpo de humillación en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y aquí es muy importante y surgen un montón de preguntas. Yo sé que acá pueden estar surgiendo un montón de preguntas y vamos a tener, ¿no es cierto?, en algún momento, algún tiempo para ir respondiéndolas, pero alguien puede preguntar, ¿pero este cuerpo va a ser material? ¿Va a ser un cuerpo físico? ¿Va a haber identidad entre el cuerpo presente y el cuerpo futuro? ¿Será el cuerpo de la resurrección tan diferente a nuestro cuerpo que ni siquiera vamos a poder hablar de que existe alguna relación? ¿En qué manera el cuerpo presente va a ser distinto al cuerpo futuro? Y para eso, como les decía hace un momento, para hablar de este tema en particular, debemos nosotros acercarnos, debemos ir a la palabra del Señor específicamente en 1 Corintios capítulo 15, un capítulo que contiene el tratamiento más completo y más detallado de la resurrección del cuerpo que nosotros podamos encontrar en cualquier parte de la Biblia. Y es por eso que tenemos que prestar principal atención a este pasaje, este capítulo 15 de 1 Corintios. Si usted quiere estudiar en su casa el tema de la resurrección, si usted quiere reforzar esto que nosotros hemos estado tratando y enseñando, le recomiendo, ¿no es cierto?, que parta desde el capítulo 15 de Corintios a estudiar este tema, porque es muy instructivo lo que el apóstol enseña en este capítulo. Entonces, para poder
dar respuesta a estas preguntas y otras que puedan ser similares, que puedan surgir en usted, nos tenemos que volver a este capítulo 15. Acá Pablo está tratando específicamente un error en la iglesia. Ya Pablo está refutando, ¿no es cierto?, una enseñanza errónea, una enseñanza equivocada que está circulando en la iglesia de los Corintios y que está obviamente trayendo confusión, malos entendidos y de esta manera, ¿no es cierto?, está trayendo problemas en la iglesia. Y no es fácil determinar cuál es el error en específico, pero lo que sí podemos darnos cuenta es que el versículo 12 dice lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El versículo 2 entonces nos da luz para poder entender, nos da la impresión de que en la iglesia de Corintio habían algunos que, por un lado, afirmaban la resurrección de Cristo, no negaban la resurrección de Cristo, pero sí estaban negando la resurrección de los creyentes. Y eso, evidentemente, es un contrasentido total, es una contradicción en términos, pero de manera completa, y el apóstol Pablo se va a encargar de demostrarlo y de explicarlo en este capítulo. Podemos suponer entonces que bajo la influencia del pensamiento griego, como hablábamos al principio, se enseñaba acerca de la inmortalidad del alma, pero se negaba la idea de la resurrección del cuerpo. Pablo responde entonces a este error indicando que si uno cree en la resurrección de Cristo, como está escrito en su palabra, por lo tanto, no podemos negar la resurrección del cuerpo de los creyentes. Pablo entonces procede a combatir, a atacar este punto de vista erróneo, hablando en primer lugar acerca de la resurrección, del hecho de la resurrección, luego, ¿no es cierto?, la manera de la resurrección, y para hablar también acerca de la necesidad de la resurrección, porque es necesario. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo: porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces el apóstol Pablo lo primero que dice, ¿verdad? ¿Cómo si ustedes están afirmando la resurrección de Cristo, se les ocurre o se les pasa por la mente negar la resurrección de los creyentes? ¿Cómo se les ocurre? Porque si no hay resurrección de Cristo, perdón, si no hay resurrección de los creyentes, inmediatamente estamos negando la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es garantía, es prenda de la resurrección de los creyentes. Por lo tanto, negar la resurrección de los creyentes es negar la resurrección de Cristo. Y si negamos la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y si vana es nuestra fe, estamos también en nuestros pecados, estamos todavía en nuestros pecados. Si Jesucristo no murió, si no resucitó, porque no murió, y si no murió, no pagó por nuestros pecados, y si no pagó por nuestros pecados, somos muertos en nuestros pecados. Somos dignos somos dignos de conmiseración de entre todos los hombres. Nos pueden decir, pobrecitos, mira, esos creen que están haciendo esto, creen que llevan una vida, ¿no es cierto?, que van a ir al cielo, pero en realidad los ingenuos no van a ningún lado, están perdiendo su tiempo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo subraya, amados hermanos, que la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de los creyentes. En el versículo 20, como le llaman hace un momento, dice que Cristo es las primicias de aquellos que durmieron. Y en el versículo 21 dice que como por un hombre entró la muerte, por un hombre, es decir, por nuestro Señor Jesucristo, ha llegado también la vida, la resurrección de los muertos. En el versículo 22 aprendemos que así como en Adán todos mueren, del mismo modo, en Cristo, los suyos serán también resucitados. Y esto es muy importante porque en Adán están todos los hombres muertos. Sin embargo, en Cristo se refiere a los que están en Cristo, o sea, a los creyentes. Pablo aquí entonces no habla de la resurrección de los muertos, como en los pasajes anteriores. Alguien podría decir, bueno, pero entonces quiere decir que la resurrección de los muertos es en otro momento. No, amados hermanos, la preocupación del apóstol Pablo, específicamente en lo que estaba pasando en Corintio, era acerca de la resurrección de los creyentes. Se estaba negando la resurrección de los creyentes. Por lo tanto, lo que Pablo aquí está destacando es que la resurrección de Cristo asegura y garantiza la resurrección de los creyentes. Por lo tanto, no está dando espacio ni está dando pie para que nosotros podamos creer, afirmar, enseñar de que la resurrección de los creyentes es una y 1000 años después la resurrección de los incrédulos. No. En el versículo 35, Pablo comienza a analizar
¿cómo se va a llevar a cabo esta resurrección? Primeramente, ¿no es cierto?, nos habla de la figura de la semilla. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Lo que Pablo quiere decir entonces es lo siguiente con este pasaje. Ustedes que dudan de la posibilidad de una resurrección física, consideren la maravilla de la siembra de una semilla. Ustedes siembran un grano de trigo en la tierra. El grano entonces muere como grano, pero a su debido tiempo Dios hará que una nueva planta surja de ese grano que fue sembrado. A tal grano se le da un cuerpo que él ha elegido darle, y a cada clase de grano o a cada clase de semilla le corresponde, ¿no es cierto?, un cuerpo en particular. Dios es capaz de hacer todo esto con la semilla. ¿Por qué no lo puede hacer también con el cuerpo humano? Entonces, por medio de esta ilustración, amados hermanos, Pablo nos está diciendo tres cosas muy importantes. Así como la nueva planta no aparecerá a menos que muera la semilla, del mismo modo, el cuerpo de la resurrección no aparecerá a menos que nuestro cuerpo, en su forma presente, muera. ¿Ya? Este cuerpo tiene que morir para poder resucitar. En segundo lugar, así como no se puede decir nada de la apariencia de la semilla, cuál será el aspecto de la futura planta, del mismo modo, uno no puede, observando el cuerpo presente, decir exactamente cómo será el cuerpo de la resurrección. Usted ve una semilla, ¿no es cierto?, y no sabe cómo hacer la planta específicamente. Lo mismo está diciendo el apóstol Pablo acá. Nosotros vemos este cuerpo y podemos tener una idea, ¿no es cierto? La Biblia nos da una idea, nos dice ciertas cosas acerca del cuerpo de la resurrección, pero con ver este propio cuerpo no podemos decir exactamente y en términos detallados cómo será el cuerpo de la resurrección. Y en tercer lugar, así como hay continuidad entre la semilla y la planta, del mismo modo habrá continuidad entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Eso también es muy importante afirmar. Habrá continuidad. Habrá continuidad. La figura entonces de sembrar y cosechar continúa también en los versículos 42 al 44, donde Pablo delinea algunos contrastes muy importantes entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Dice así, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria, se siembra en debilidad, se resucitará en poder, se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Entonces aquí tenemos estas contradicciones, o más que contradicciones, ¿no es cierto?, estas diferencias. Existe continuidad respecto a este cuerpo y respecto al cuerpo de la resurrección, pero también existen diferencias. Entonces, existen estos contrastes. El primero de estos contrastes es entre corrupción e incorrupción. Se siembra en corrupción, pero se resucita en incorrupción o incorruptible. Nuestros cuerpos presentes, dice Pablo, son cuerpos de corrupción. Las semillas de la enfermedad y de la muerte están en nuestros cuerpos. Nos debilitamos cada día que pasa, cada momento que pasa, ¿no es cierto? Nuestra vida se va, nuestro cuerpo se va deteriorando, nuestra vida se va deteriorando, van saliendo nuevas enfermedades, nos vamos enfermando de nuevas enfermedades, pero nuestros cuerpos serán resucitados en incorrupción. Todo esta enfermedad habrá desaparecido, todo riesgo de enfermedad, de malestar habrá desaparecido. Ya no estaremos, ¿no es cierto?, en marcha hacia una muerte segura. Se dice por ahí, lo único que seguro es la muerte en esta vida, y de alguna manera es así, pero cuando tengamos nuestro cuerpo resucitado, disfrutaremos de una existencia incorruptible. La única certeza, por decirlo de alguna manera, en contraste con esta vida, que la única certeza es la muerte, en ese caso, ¿no es cierto?, la única certeza va a ser la eternidad, va a ser la incorrupción, porque esto corrupto, esto corruptible, se va a vestir de algo incorruptible. Se siembra en corrupción y se cosecha de manera incorruptible. El segundo contraste es entre deshonra y gloria. Tratamos de honrar a nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, en el momento del entierro, por ejemplo, pero los vestimos de una manera especial, ¿verdad? Ocupamos un féretro, ¿no es cierto?, de tal manera, dejamos flores en ese momento, ¿verdad? Alguien, ¿no es cierto?, quiere quizás gastar en el ataúd más hermoso, en la mejor madera, pero en realidad, si lo llevamos a un plano, ¿no es cierto?, de la existencia, la muerte es un gran deshonor, es dejar ese cuerpo, ¿no es cierto?, ahí en ese lugar,
para que sea bajado hacia la tumba y esté, ¿no es cierto?, enterrado. Los cuerpos de los creyentes, sin embargo, amados hermanos, no se quedarán en esa tumba, no nos quedaremos en esa tumba, no nos quedaremos en la deshonra de la muerte, sino una gloria futura nos espera. Y esa gloria nos va a transformar nuestros cuerpos. Filipenses, ¿no es cierto?, nos enseña que el cuerpo de la resurrección será semejante al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos leído, ¿no es cierto?, radiante, resplandeciente, deslumbrante. No sabemos realmente cómo esta gloria, ¿no es cierto?, la vamos a ver, cómo será la forma, pero sí sabemos que la vamos a experimentar. Se siembra en deshonra, pero se cosecha en gloria. Este cuerpo muere en deshonra, pero resucita como un cuerpo glorificado. El tercer contraste es entre debilidad y poder. Después de trabajar unas pocas horas, usted se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo presente ya experimenta el cansancio, necesitamos el descanso. Cualquier cosa que tratamos de hacer, siempre debemos que estar conscientes de nuestra debilidad, de nuestras limitaciones, somos limitados. Y en cierta medida la muerte es la manifestación más clara de nuestra limitancia, de nuestra debilidad. Pero en el momento de la resurrección, nuestro cuerpo será un cuerpo resucitado con poder. Ese poder, ¿no es cierto?, ¿cómo se revelará? Nosotros no lo sabemos, no lo podemos, solamente podemos especular, pero lo importante es que esta debilidad que padecemos va a ser completamente opacada cuando nuestro cuerpo sea glorificado y entremos al servicio eterno de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Podemos encontrar también otro contraste, ¿no es cierto? Y es el contraste, acá se ha dicho muchas cosas y hay de repente mucha confusión, pero vamos a tratar de ser lo más claro posible y concisos a la vez, y es el contraste entre el cuerpo animal, ¿ya? Una mejor traducción puede ser un cuerpo natural, como traduce la Biblia de Jerusalén y la de las Américas, y un cuerpo espiritual. Una de las dificultades, ¿no es cierto?, es esta idea del cuerpo espiritual. Ha llevado a muchos a pensar que la resurrección no será física, sino que será espiritual, ¿no es cierto?, en contraste con lo físico. Pero eso no es así, eso no es lo que enseña la palabra del Señor, como lo decíamos al principio. Esa es una enseñanza de la filosofía griega, una enseñanza equivocada, una enseñanza errónea. Aquí nosotros podemos afirmar con mucha con mucha certeza de que el cuerpo de la resurrección del creyente es como el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Será como el cuerpo de la resurrección de Cristo, un cuerpo físico. Cristo podía ser tocado, Cristo podía comer. Y, ¿no es cierto?, lo espiritual en este caso no describe, no hace referencia a lo inmaterial, ya no hace referencia a lo inmaterial o a lo no físico. Por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza en la misma epístola un contraste en el capítulo 2, ¿no es cierto?, cuando no habla del hombre natural que percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, lo espiritual dice que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí vemos evidentemente, ¿no es cierto?, donde estos vocablos espiritual y natural hacen referencia a la persona, al hombre, al creyente, pero no en un sentido inmaterial. No es que el hombre espiritual no tiene, no tiene, ¿no es cierto?, no hace referencia al cuerpo, sino hace referencia al espíritu. No, está haciendo referencia, ¿no es cierto?, no a lo físico, no está negando lo físico. Significa más bien que el espiritual, el cuerpo espiritual, el hombre espiritual es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Aquí en la tierra, ¿no es cierto?, al menos en principio, somos guiados por el Espíritu Santo, somos impulsados por el Espíritu Santo, pero lo importante es que en ese momento, en el momento de la resurrección, nuestro cuerpo espiritual, ¿no es cierto?, será completamente, totalmente dominado y dirigido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si el cuerpo de la resurrección fuera un cuerpo espiritual en el sentido no material, el diablo habría ganado la batalla, habría ganado y habría tenido la victoria, ya que Dios hubiese visto obligado a cambiar a los seres humanos, a transformar a los seres humanos desde lo que él había creado originalmente, con cuerpos físicos, ¿no es cierto?, para poder estar en comunión con él, a criaturas diferentes que solamente tienen un cuerpo espiritual o un cuerpo inmaterial. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor, eso no es lo que enseña. Eso es una enseñanza equivocada
Y eso nos dice que el cuerpo físico es intrínsecamente malo, y no es así. Dios creó a Adán y Eva con un cuerpo físico y lo creó bueno. Lo creó bueno. Entonces, si nosotros tenemos esa idea de que la resurrección es solo espiritual, estaríamos dándole, ¿no es cierto?, la diestra a la filosofía griega. Primera de Corintios 15, del 50 al 57, Pablo, ¿no es cierto?, dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No está tratando de decir de que el cuerpo no será físico, sino que el hombre, como es ahora, una criatura frágil, una criatura perecedera, no tiene lugar en el reino de Dios. Y lo vemos, ¿no es cierto?, reflejado en lo siguiente, ni la corrupción heredará a la incorrupción. A eso se está refiriendo, a las limitancias de este cuerpo físico, a las limitancias de este cuerpo natural, pero no como cuerpo natural en sí. Lo que Pablo está diciendo es que es imposible entonces para nosotros, con nuestros cuerpos, en este estado presente, con estos cuerpos débiles, heredar las bendiciones de la vida eterna. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. Y el cambio, ¿no es cierto?, va a suceder cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento, ¿no es cierto?, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nos recuerda el pasaje de Tesalonicenses, ¿verdad? Esto es importante. El cambio es necesario porque debemos pasar de un cuerpo corruptible, de un cuerpo perecedero, a uno imperecedero. Tanto para los vivos como para los muertos. Los que hayamos muerto seremos resucitados, y los que estén vivos serán transformados. Serán transformados. Entonces, la glorificación de los creyentes es algo que será experimentado tanto por los que estén muertos como por los que estén vivos cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene en la segunda venida de Cristo, tanto los que resucitan como los que son transformados, rápidamente ya van a estar capacitados para estar en la presencia de Dios y disfrutar de las bendiciones de este cuerpo nuevo, de este cuerpo que va a participar de las glorias de la eternidad. Pablo dice también, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad. Pablo demuestra, ¿no es cierto?, que para poder experimentar de manera plena la vida eterna es la resurrección, esa puerta que tenemos que cruzar, esa transformación del cuerpo que viene con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para experimentar las glorias de la futura vida eterna. Solamente después de haber experimentado la resurrección o la transformación del cuerpo, va a haber una victoria final sobre la muerte. Dice el versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. El último enemigo ha sido vencido definitivamente, por lo tanto ahora al creyente solo le queda experimentar la gloria de la vida eterna. Y ya una pregunta para ir terminando esta lección. ¿Habrá continuidad entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección? ¿Existirá continuidad? La palabra del Señor nos dice que habrá continuidad como diferencia, es lo que hemos estado de alguna manera mencionando hasta hace un momento. Continuidad, ¿no es cierto? Porque no vamos a ser llamados a otra existencia, no se va a crear otro cuerpo distinto al nuestro, ¿no es cierto? Cuando Pablo dice que los que están vivos resucitarán y los que están muertos resucitarán y los que están vivos serán transformados, sin duda, ¿no es cierto?, hace referencia a que hay algún tipo de continuidad entre estas dos formas de existencia. Dice Mateo 22:30, ¿no es cierto?, también, porque la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y aquí nos muestra diferencias, ¿no es cierto? Nos muestra continuidad en algunos aspectos, pero también en otros aspectos diferencias. Y aquí la semejanza a los ángeles la suponemos que aplica no a la ausencia de cuerpo, sino al tema específico que está tratando, ¿no es cierto? Lo importante era afirmar acá es que este pasaje de Mateo 22:30 no necesariamente hace referencia a que no existirá diferencia sexual, ¿ya? Pero sí la institución como el matrimonio, ¿verdad? Como lo dice acá, no existirá más, ya no se casarán ni se darán en casamiento. Otro pasaje que también nos habla de diferencia respecto de esta vida y la vida después de la resurrección es 1 Corintios 6:13. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto
al uno como el otro serán destruidas por Dios, o Dios las destruirá. También, ¿no es cierto?, nos habla de una diferencia entre esta vida y la vida después de la resurrección. Pero, amados hermanos, aquí nosotros tenemos que ser muy claros y afirmar que la Biblia no nos da mayor información acerca de la vida luego de la resurrección. De hecho, algo muy interesante es observar que lo que la Biblia dice respecto al futuro, a lo que viene después de la resurrección, es mayoritariamente en términos de negaciones. La ausencia de corrupción, ausencia de debilidad, ausencia de deshonra, ausencia de muerte, ausencia de lágrimas, de lamentos, de llanto, de dolor, lo podemos ver en Corintios, en Apocalipsis. Por lo tanto, sabemos lo que vamos a, no sabremos lo que va a haber después de la resurrección hasta que lo experimentemos, ¿ya? En términos definidos, en términos completos y en términos claros. Pero todo lo que sabemos hasta el día de hoy es maravilloso. Más allá, ¿no es cierto? Y no hay nada que nuestra imaginación nos pueda dar como una certeza o una información más válida, porque todo lo que ya nos dice la Biblia es maravilloso. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que en este sentido, no nos compliquemos, no entremos en pánico, no empecemos a especular de manera irreverente acerca de lo que nos espera. Lo que nos espera es fundamentalmente una vida eterna y una vida de gloria con nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a hablar acerca del estado eterno en una próxima lección, pero lo importante acá, vamos hermanos, es resaltar que nuestra resurrección es una junta con la de los incrédulos, que la Biblia no se detiene a hablar mucho de la resurrección de los incrédulos porque fundamentalmente lo que les viene a ellos es simplemente castigo. A nosotros nos viene, ¿no es cierto?, una vida de gloria, y además de eso, la resurrección es la de nuestro cuerpo, es este cuerpo físico que es transformado, es este cuerpo físico que es renovado, ¿no es cierto?, que es hecho a semejanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No es otro cuerpo distinto, no es nuestro espíritu que resucita, no, es nuestro cuerpo el que resucita. Así que me dejo invitado, amado hermano, a que podamos participar del próximo estudio la próxima semana. Dios bendiga sus vidas y le quiero pedir en este momento que vayamos en oración para finalizar este hermoso tiempo. Señor, agradecemos tu compañía, agradecemos tu guía, al Espíritu Santo, dando luz a nuestras mentes, a nuestros corazones. Gracias por este tiempo donde hemos podido estudiar tu palabra, hemos podido reflexionar, hemos podido estar en ella, Señor, y poder ver tu misericordia tan grande, Señor, y tu gloria tan grande para con nuestras vidas, Señor. Gracias por esta enseñanza, por esta gloriosa enseñanza de la resurrección. Permite que esta sea una esperanza, Señor, que albergue nuestros corazones, que albergue nuestras vidas, y entre la cual, Señor, podamos aferrarnos cuando la vida, Señor, o las circunstancias de nuestra vida sean difíciles. Te damos a ti, Señor, gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos que se han conectado, Señor, y también a los que van a ver este video en los próximos días, en las próximas horas. Muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor. Amén. Vamos, hermanos, hasta la próxima semana.